Alejandro Moreno quedó desnudado en vivo frente a 3 mujeres que no le tuvieron ni un gramo de miedo. Y lo que ocurrió en esa mesa de debate se va a quedar grabado en la memoria política de este país por mucho tiempo. Según fuentes que siguieron la transmisión en tiempo real, supuestamente entró al programa para defenderse. Y según esas mismas fuentes, salió corriendo. Así, literalmente, con las preguntas todavía flotando en el aire sin respuesta. Si esto te indigna tanto como a nosotros, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este tipo de casos los vamos a seguir contando uno por uno, sin importar quién salga lastimado. Y es que lo que supuestamente ocurrió ese miércoles, en ese programa de debate, no fue un tropiezo menor, ni un malentendido de esos que se olvidan al día siguiente con un comunicado de prensa. Según lo que se pudo observar en la transmisión, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y senador de la República, apareció en un espacio que, por formato y por costumbre, reúne regularmente a 3 mujeres representando a sus respectivos partidos. Ese día el formato cambió. Alito llegó. Y lo que supuestamente iba a ser una oportunidad para aclarar las cosas, terminó siendo, de acuerdo con quienes lo vieron en tiempo real, exactamente lo contrario. El hombre que dice no tenerle miedo a nadie, demostró, según los reportes, que hay algo que sí lo paraliza por completo. Una pregunta directa con nombre y apellido. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte los próximos casos que vamos a exponer aquí, porque esto apenas está calentando y hay mucho más por contar. El detonante de todo, según las fuentes que cubrieron el caso, fue un audio. Un audio que una de las panelistas había sacado a la luz públicamente y que supuestamente contiene la voz de Alejandro Moreno hablando sobre periodistas de una manera que, si resultara ser auténtica, sería sencillamente escalofriante. La grabación, según lo que se reportó de la transmisión, incluye referencias a matar periodistas, a matarlos a balazos, y también a matarlos de hambre. Con esas palabras, sin ambigüedad. La pregunta que de inmediato pusieron sobre la mesa las panelistas fue directa, sin adornos, sin rodeos: ¿es tu voz o no es tu voz, Alejandro? Y ahí, mis amigos, empezó el espectáculo. Porque lo que vino después no fue una respuesta. Fue una actuación. Y fue, según todos los reportes disponibles, una actuación bastante mala. Si esto que estás escuchando te parece que merece más atención, deja tu comentario ahora mismo, porque tu opinión sobre este caso cuenta y queremos leerla. Porque Alejandro Moreno tiene, según su historial público perfectamente documentado, un discurso que hace que esa pregunta duela con una fuerza particular. Durante años se ha presentado ante cámaras, micrófonos y foros públicos como un defensor de la libertad de expresión. Como un opositor con carácter que no se dobla, que no le tiene miedo al poder, que representa a un partido que denuncia sin descanso y que nunca pacta con lo que está mal. Esas palabras las ha dicho él, con micrófono en mano, frente a cámaras, en entrevistas y en tribuna. La oposición valiente, la oposición que no se arrodilla, la oposición que señala la hipocresía ajena con el dedo bien levantado. Ese es el Alejandro Moreno de discurso público. Pero el audio que fue puesto sobre esa mesa ese miércoles supuestamente cuenta una historia completamente diferente. Una historia donde la voz que se escucha habla de periodistas como si fueran un problema que se resuelve con balas o con hambre. Y si quieres seguir de cerca este y otros casos, donde el discurso y la realidad chocan de frente con una violencia que debería alarmarnos a todos, suscríbete a este espacio, porque aquí no vamos a dejar de señalarlo mientras siga ocurriendo. Hay algo que llamó particularmente la atención de quienes siguieron la transmisión ese día, y es la estrategia que supuestamente utilizó Alejandro Moreno cada vez que se le formulaba la pregunta concreta. Según los reportes, en cada ocasión en que se le confrontaba de manera directa, él respondía con otra cosa, con un tema diferente, con un ataque a Morena, con una acusación a Movimiento Ciudadano.
con una lista de agravios que supuestamente ha sufrido como opositor, con cualquier cosa menos la respuesta de una sola línea que se le pedía. La técnica tiene nombre en los círculos periodísticos y políticos: evasión por distracción. Y según lo que se reportó ese día, Alito la aplicó con una consistencia que, dependiendo del ángulo desde el que se mire, puede interpretarse como habilidad de supervivencia política o como la confirmación tácita de que la respuesta directa lo hundiría sin remedio. Porque cuando alguien evade 4 veces seguidas la misma pregunta de 3 palabras, la evasión misma se convierte en respuesta. Y esa respuesta, aquí lo vemos claro, es mucho más elocuente que cualquier negativa formal. Y mientras Alejandro Moreno esquivaba, según los reportes, una de las panelistas presentes hacía lo suyo desde el otro lado de la mesa: intentar cubrir los espacios que él dejaba abiertos a toda velocidad. Se puso, según lo que se describe de esa transmisión, a gritar, a interrumpir, a defender lo que difícilmente puede defenderse con una energía que, paradójicamente, hacía más evidente la gravedad de lo que se estaba discutiendo. Porque cuando alguien defiende a otro con esa desesperación, amigas y amigos, generalmente es porque sabe perfectamente que el otro no puede defenderse solo. Y eso, en sí mismo, dice más de lo que cualquier declaración podría decir. Lo que se vivió ese día en esa mesa fue, según quienes lo siguieron en tiempo real, un retrato bastante fiel de cómo funciona supuestamente la política mexicana cuando se le pone bajo una lupa sin filtros. El líder evade, el aliado grita, y la verdad queda flotando en el aire sin que nadie se atreva a agarrarla. Y lo que viene a continuación tiene documentación, tiene nombres, tiene cifras, y eso lo hace todavía más difícil de ignorar. Hay antecedentes que vale la pena detenerse a mirar con calma, porque no vienen de un rival político ni de una fuente que alguien pueda descalificar fácilmente. Según la organización Artículo 19, especializada en libertad de prensa y con reconocimiento internacional, durante el periodo en que Alejandro Moreno gobernó Campeche, se registraron supuestamente 39 ataques contra la prensa. De esos 39, 15 habrían estado relacionados directamente con su administración. Ese dato fue puesto sobre la mesa durante la transmisión, con nombre de la organización y con cifras. La respuesta de Alito, según los reportes, fue la misma estrategia de siempre: desviar hacia Morena, presentarse como perseguido político y añadir más insultos genéricos a la lista. Ni una sola palabra sobre los 39 casos documentados. Ni una sola palabra sobre los 15 que supuestamente involucran a su gobierno directamente. Cero contexto. Cero explicación. Y ese silencio, como bien lo sabes si has seguido este tipo de casos, pesa exactamente lo mismo que una confesión. Suscríbete a este espacio para que este tipo de análisis siga llegando a quienes necesitan verlo y escucharlo sin filtros. Porque además de los números de Artículo 19, según la información disponible, las declaraciones que supuestamente contiene ese audio generaron en su momento una condena formal por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México. Una condena oficial, documentada, con membrete institucional. Y en ese mismo periodo, según los reportes, fue detenido un periodista que supuestamente era muy crítico del gobierno de Alejandro Moreno en Campeche. Cuando una de las panelistas le preguntó en qué contexto podría alguien pronunciar la frase que aparece en ese audio, y mencionó el caso de ese periodista detenido, la respuesta de Alito fue, de nueva cuenta, una cascada de ataques genéricos. Contexto: ninguno. Explicación sobre la detención del comunicador: ninguna. El hombre que se presenta en tribuna como el gran defensor de la libertad de prensa no encontró, en plena transmisión en vivo y con todo el tiempo del mundo, una sola palabra para explicar lo que supuestamente le ocurrió a un periodista bajo su gobierno. Y lo que falta todavía por contar, mis amigos, es lo que nadie que vio esa transmisión esperaba que fuera a pasar. Suscríbete a este espacio porque lo que viene a continuación es lo que cierra este caso
de la manera más contundente posible. Vale la pena detenerse aquí un momento y recordar algo que el propio Alejandro Moreno dijo en esa misma transmisión, porque funciona como el espejo más exacto de todo lo que hemos visto hasta ahora. En un momento del debate, según los reportes, soltó una afirmación que supuestamente debía posicionarlo como el líder opositor con más carácter del país. Dijo que el PRI es el único partido que no se dobla, que no le tiene miedo a nadie y que está listo para denunciar todos los días lo que ocurre en este país. Eso lo dijo él, en esa misma mesa, ese mismo día. El hombre que supuestamente no le tiene miedo a nadie, el que denuncia sin parar, el que no se arrodilla ante nada ni ante nadie, fue incapaz de responder una pregunta de 3 palabras en 4 intentos consecutivos. Según los reportes, la propia conductora contabilizó en voz alta las ocasiones en que intentó obtener esa respuesta. 4 veces. Y en las 4, Alejandro Moreno cambió el tema. 4 veces. Eso no es valentía política. Eso es exactamente lo opuesto a todo lo que supuestamente representa. Y ese contraste, que este espacio se compromete a seguir señalando cada vez que aparezca, merece que te suscribas ahora mismo, para no perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara frente a las cámaras. Hay que hablar también del contexto más amplio en que todo esto ocurre, porque sin ese contexto, el episodio podría parecer un accidente aislado, y no lo es. México tiene, según los datos que circulan en las principales organizaciones internacionales de libertad de prensa, un registro de más de 180 periodistas asesinados en lo que va de este siglo. Ese número abarca los periodos del PAN, del PRI y de Morena. Ningún partido tiene las manos limpias en este asunto, y este espacio no va a decir que sí las tiene. Pero lo que sí resulta especialmente grave, según el análisis de quienes han seguido el caso, es que el 90% de esos crímenes no tiene una sola sentencia condenatoria. Impunidad casi total. Y en ese panorama, un dirigente político con un historial que, según artículo 19, incluye 15 casos relacionados con ataques a la prensa durante su gobierno, llega a un programa de televisión a hablar de censura, de valentía y de libertad de expresión, con el mismo tono con que lo haría alguien que nunca ha tenido nada que ver con ninguno de esos temas. Eso, como bien sabes, no es solo hipocresía, es algo considerablemente más grave. Y la pregunta que nadie formuló en esa mesa, pero que flotaba sobre todo lo que se dijo, es la que más incomoda de todas. Si el audio que lo compromete supuestamente está editado o manipulado, como él insiste, ¿por qué en 4 intentos distintos no fue capaz de describir el contexto en que se grabó esa conversación? Las personas que han sido víctimas de audios manipulados normalmente tienen una respuesta muy clara. Saben dónde estaban, saben con quién hablaban, saben de qué se estaba discutiendo. Eso es lo primero que dices cuando algo te han sacado de contexto. Y Alejandro Moreno no dijo eso. No dijo nada parecido. Lo que dijo fue que Morena está detrás de todo, que él es el perseguido y que el PRI no se dobla. 3 respuestas para 3 preguntas que nadie le hizo, y 0 respuestas para la única que sí le hicieron. Y esto no se les va a olvidar a quienes estuvieron frente a esa pantalla ese miércoles, porque hay cosas que la política mexicana hace con tanta descaro que resultan imposibles de ignorar. Alejandro Moreno se fue de esa mesa, así, sin despedida formal, sin responder la pregunta que se le hizo 4 veces, sin dar el contexto que en ningún momento apareció. Según los reportes de quienes siguieron la transmisión hasta el final, simplemente decidió que ya era suficiente y abandonó el espacio. Las 3 mujeres que lo habían confrontado durante todo ese tiempo se quedaron en pantalla. La conductora agradeció su participación con una ironía que no necesitó ser explícita para resultar demoledora. El hombre que entró para defenderse salió, según las fuentes, corrido. No por gritos, no por insultos, no por ningún ataque personal, por preguntas directas, con datos documentados
que no pudo responder. Y eso, amigas y amigos, dice más sobre el estado real de la política mexicana que cualquier discurso que Alejandro Moreno haya pronunciado en los últimos años desde cualquier tribuna. Si quieres que este espacio siga exponiendo exactamente este tipo de casos donde el poder se queda sin respuestas y sin máscaras, suscríbete ahora mismo, porque hay muchos más en camino, y este es apenas uno de ellos. Lo que dejó ese episodio, más allá del impacto visual de verlo abandonar la mesa sin responder, son preguntas que siguen ahí. Preguntas que no desaparecen con un comunicado ni con 3 apariciones más en televisión. Si el audio está manipulado, ¿cómo es posible que el contexto sea tan difícil de explicar? Si durante su gobierno hubo, según artículo 19, 15 casos vinculados directamente con su administración, ¿cómo puede el mismo hombre presentarse como el gran escudo de la prensa libre? Y si el periodista que supuestamente fue detenido durante su gobierno en Campeche era crítico de su gestión, ¿qué explica esa detención? Esas preguntas no las hizo Morena. Las hicieron las propias panelistas con documentación en mano. Y ninguna tuvo respuesta. Ninguna. Eso no es política. Eso es, según todos los indicadores disponibles, exactamente el tipo de impunidad discursiva que permite que en este país los ataques contra la prensa sigan ocurriendo sin que nadie asuma responsabilidad alguna por ellos. Las reacciones en redes sociales, según lo que circuló masivamente después de la transmisión, fueron inmediatas y contundentes. El fragmento donde supuestamente se le formula la pregunta por 4ª vez y él vuelve a esquivarla, se convirtió, de acuerdo con los reportes, en uno de los clips más reproducidos del día. La frase que más se repitió en los comentarios fue la misma que las panelistas usaron en vivo y en directo. ¿Es tu voz o no es tu voz? 5 palabras que resumen un problema que va mucho más allá de un audio. Porque el problema central, como bien lo sabes si has seguido este asunto, no es solo la grabación. El problema es el patrón. El dirigente de un partido que supuestamente defiende la libertad de expresión, con un registro documentado de ataques a la prensa durante su gobierno, que no puede responder si una grabación que supuestamente lo compromete es auténtica o no. Y que cuando no puede responder, se levanta y se va. Así de concreto, así de visible, así de grave. La hipocresía política tiene muchas caras en México, y este espacio las ha visto todas. Tiene la cara del que habla de austeridad republicana, desde una oficina amueblada con dinero público. Tiene la cara del que exige transparencia, mientras esconde sus cuentas en el cajón. Tiene la cara del que se proclama víctima de la persecución justo cuando más documentación existe sobre su propio comportamiento. Y tiene, según lo que supuestamente ocurrió ese miércoles en esa mesa de debate, la cara del que grita censura con un audio encima que supuestamente lo muestra hablando de matar periodistas, y que no puede decir si esa voz es la suya. Alejandro Moreno salió de esa transmisión sin haber respondido lo que se le preguntó. Las panelistas lo señalaron. La conductora lo señaló. Los datos de artículo 19 lo señalan. Y las cámaras grabaron todo. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga el poder en este país, aquí vamos a seguir señalándola sin importar quién sea el protagonista. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo caso, porque hay más cuentas pendientes y este espacio las tiene todas en la lista. Esto no termina con Alejandro Moreno, ni con ese miércoles, ni con ese audio. Terminaría si alguien respondiera las preguntas. Pero nadie las respondió. Y mientras eso no ocurra, el silencio habla. Habla de 39 ataques documentados. Habla de 15 casos vinculados a su gobierno. Habla de un periodista detenido cuya historia todavía espera una explicación oficial. Y habla, sobre todo, de un hombre que se fue de una mesa de debate porque 4 preguntas directas resultaron ser demasiado. Eso es lo que supuestamente pasó. Eso es lo que las cámaras registraron. Y eso es lo que este espacio, mientras exista y mientras haya casos como este que contar, no va a dejar de señalar. Suscríbete, porque esto
apenas empieza.